Hola, en esta ocasión hablaremos acerca del multímetro. Esta es una herramienta que todos deberíamos tener en casa o ya sea que trabajemos en algún taller o una industria. Acompáñame. Lo primero que tenemos que revisar en nuestro multímetro es lo siguiente. Voy a utilizar este porque es digamos que el formato más común en el cual vamos a encontrar este tipo de herramienta. Después mostraré o en un rato explico las diferencias entre este y los otros que aparecen al inicio. Tenemos un selector, bornes para conectar los cables de medición. Tenemos aquí algunos botones, no necesariamente en todos los multímetros van a aparecer. Entonces, los más comunes va a ser el botón de cambio que nos va a permitir intercambiar la escala que está marcada aquí arriba de la medición y el botón de grabar o de sostener que nos permite dejar fija la medición, la última que acabamos de realizar. Estos dos botones no necesariamente aparecen en todos los equipos, así es que para este video básico no vamos a hablar de ellos. Para este instrumento tenemos medición de voltaje, medición de diodos, medición de resistores, capacitores y corriente en microamperios, miliamperios, amperios y un segundo botón de apagado. Tengo 4 bornes. El borne de común, en el borne de común siempre debo conectar el cable negro. Y dependiendo de la medición que vaya a realizar, utilizaré el borne de voltaje o el de corriente. Esto es muy importante. Aquí me indica el instrumento que conectando en este borne mediré voltaje, resistencia, continuidad, diodos y capacitores. Es muy raro que midamos corriente en un circuito doméstico como usuarios principiantes. Si necesitamos medir corriente en algún circuito doméstico, probablemente ya necesitemos conocimientos un poquito más especializados. Así que, básicamente para este instrumento, siempre voy a conectar mis cables en estos dos bornes. Con eso puedo medir, repito, resistencia, voltaje, continuidad, diodos y capacitores. Aquí no vamos a medir diodos ni capacitores, solamente mediremos voltajes alternos y continuos, alguna resistencia solo para hacer la muestra y continuidad, esa será importante. Primero debemos saber que hablando de voltaje y corriente tenemos dos tipos, los alternos y los continuos, voltaje alterno, voltaje continuo, corriente alterna, corriente continua. El voltaje y la corriente continuos se encuentran en las baterías, en este tipo de baterías y también en las baterías de los automóviles. El voltaje y la corriente alternos los encontramos en los tomacorrientes del hogar. Aquí puedo observar el símbolo de alterna y si presiono el botón hago el cambio a continua. Vámonos a la siguiente escala. Esta la voy a omitir de momento. Aquí puedo medir resistencia en ohmios y si presiono el botón, ahora estoy midiendo continuidad. Primero moveremos nuestro selector a medición de voltaje. Después revisaremos si la medición está en alterna o en continua. Aquí por default inicia en alterna y como quiero medir baterías me moveré a continua. Una vez ya seleccionada la continua, puedo hacer mi medición. Lo único que requiero es ubicar los polos de la batería que vaya yo a medir. Las baterías o la corriente continua tienen una polaridad positiva y una negativa. Aquí vienen indicadas, viene negativo, positivo. Por acá tenemos indicado el positivo. Por lo tanto, este es el de abajo será el negativo y etcétera. Bueno, aquí en las pilas de botón tenemos también indicado
el positivo. Voy a medir el negativo y el positivo y me indicará el voltaje disponible en la celda. En este caso me marca 9.6 voltios. Esta es una batería de 9 voltios. Cuando las baterías son nuevas siempre marcan un poquito por encima del voltaje. Esto es absolutamente normal. Y conforme empiezan a descargarse, bueno, pues entonces el voltaje bajará al orden de los 8, 7 voltios. Por ahí debajo de los 7 voltios esta batería ya será inutilizable. Vamos a medir la siguiente batería. Vamos a medir el negativo y el positivo. 1.585 voltios. Esta es una batería de 1.5 voltios, así es que esta es nueva también. Por eso me marca por encima del 1.5 voltios. ¿Qué pasa si la mido al revés? No pasa absolutamente nada. Simple y sencillamente aparece un signo negativo en la medición que me indica que los cables están invertidos. Tampoco debemos ser tan preciosistas con la medición. Esto de medir 1.585 voltios, tranquilamente podemos dejarlo en 1.58. Aquí tengo una batería recargable que ya tiene mucho uso. Vamos a ver qué carga retiene. Creo que ya ni siquiera... Ahí está, 855 milivoltios, menos de 1 volt. 1 volt serían 1000 milivoltios. Esto marca menos de 1 volt. Esta batería ya no es utilizable. Y he tratado de recargarla, pero se calienta demasiado. Con las baterías recargables hay que tener una precisión porque el voltaje máximo de estas baterías es de 1.2 voltios, a diferencia de estas baterías que son las llamadas alcalinas, que son de 1.5 voltios. Algunos aparatos electrónicos incluso tienen algún modo de seleccionar el tipo de batería que es la que se está suministrando para hacer los ajustes correspondientes. Aquí tengo otra batería que marca 1.56 voltios. De igual manera, también esta es una batería completamente nueva. Por último, las celdas tipo botón o baterías tipo botón. Estas son de 3 voltios. Aquí me indica, por cierto, el positivo. Así es que la mediremos más bien de esta manera. Vamos a poner aquí el positivo y aquí el negativo. 2.90. Ya tiene un poquito de desgaste esta batería, ya no me marca completos los 3 voltios, pero todavía se encuentra en buen estado. Las baterías por lo regular, cuando se descargan alrededor cuando la medición es alrededor del 30% menos, hablemos de que esta batería mida 1.2, 1.1 voltios, es cuando ya hay que pensar en reemplazarlas. En el caso de las de 9 voltios, cuando miden o marcan alrededor de 7 voltios, se tienen que reemplazar y etcétera. Y las recargables, cuando miden por debajo del volt, hay que recargarlas. Esas son las mediciones más comunes en baterías. También podemos hacerla en la batería del vehículo, que nos debería marcar 12 voltios. Una batería bien cargada registra alrededor de 13 voltios. Una batería que recién se cargó y no supera los 12 voltios puede ya estar presentando problemas de carga. Y si se hace la medición con el vehículo encendido, entonces registra probablemente del orden de los 14 voltios. Una de las mediciones más comunes en casa es en la caja principal. Cuando de pronto hay una descarga y no tenemos energía, y nos interesa saber si se encuentra funcionando correctamente. Voy a poner el selector en voltaje alterno y medimos en los extremos. Aquí me está indicando que hay energía. En caso de que no hubiese energía aquí, me marcara 0, entonces tendré que medir un poco más arriba.
y si en la parte de arriba sí hay energía y abajo no, eso me indicará que hay un fusible dañado. En caso de que haya un fusible dañado, entonces hay que bajar la palanca, realizar una medición de continuidad en los extremos de uno o del otro para saber cuál de los dos es el que está fallando. En ocasiones necesitamos saber si tenemos energía en el tomacorriente, ya sea que tengamos luz en alguna lámpara y no sabemos si esto está trabajando correctamente. Si hay un corte de energía, podría ser el primer lugar en el que podríamos revisar. Da lo mismo en qué sentido pongamos las agujas del multímetro. Voy a insertar una, luego la otra, y ahí se registra nuestra medición. En el caso de México, 120 voltios. Si yo invierto la conexión, me sigue indicando los mismos 120 voltios. Hay una revisión para saber cuál de los dos cables es el que trae la energía. Solo háganlo si están bien aislados, traen zapatos con suela de goma. Voy a conectar una de las puntas y cerrar el circuito con la mano en la otra punta. Aquí me marca 56 volts, más o menos la mitad, lo cual quiere decir que este es el cable de línea. Del otro lado me va a marcar un voltaje muy pequeño, aquí me marca 1 volt. Quiere decir que este es el cable de neutro. Hay un aislamiento por parte del instrumento, pero no recomiendo hacer esto en situaciones de lluvia y si no tenemos zapato adecuado. Además, en general, si no tenemos un poco de experiencia en lo que estamos haciendo. Nuestra siguiente medición importante será la medición de continuidad. ¿Para qué nos sirve esto? Primero vamos a seleccionar, aquí donde tengo los ohms, tengo un simbolito con 2 flechas y algo parecido a una señal de recepción, que en realidad más bien es una señal acústica, una alarma. Aquí tengo ohms, voy a cambiar con el botón de selección y aquí aparece la señal de continuidad, que lo que hará es que cuando yo una las puntas del instrumento, emitirá una alarma. ¿Para qué me sirve? Para saber si hay algún cable que tenga alguna rotura en su interior. Llega a pasar cuando se generan cortocircuitos. Aquí tengo un tramo de cable, lo voy a medir. Quiere decir que este cable está completo. Este es un fusible de los que vienen en la caja que acabamos de ir a medir y quiero saber si está funcionando correctamente. El fusible está en buen estado. En caso de que no suene, entonces eso me indicará que el listón que se encuentra aquí dentro ha sufrido un daño y es necesario reemplazarlo para que vuelva a haber energía. También tendríamos que preguntarnos qué fue lo que provocó ese daño. Generalmente una sobrecarga, teníamos varios aparatos electrodomésticos conectados al mismo tiempo, aparatos de grandes consumos como un refrigerador, una lavadora, una plancha, cafetera, algún horno eléctrico. Esos son los objetos o los aparatos caseros que son los que comúnmente hacen que estos fusibles se dañen.
Otro uso muy común es cuando queremos saber si una extensión se encuentra en buen estado. Entonces voy a poner una punta en un extremo y voy a revisar. Aquí no suena, lo más seguro es que este no sea el extremo correcto. Perfecto. Aquí el cable está correcto. Vamos del otro extremo. Listo. Entonces así puedo saber si hay algún daño en alguna sección de mi extensión. Voy a medir, aprovechando que estoy por aquí, una resistencia eléctrica, aunque estas es poco común que las encontremos, digamos, sueltas en algún aparato, pero solo con fines demostrativos. Aquí estoy midiendo ohms. Y las resistencias no presentan polaridad, así que no importa de qué lado se midan, me marcarán el mismo nivel de resistencia. Esta es una resistencia de 220 ohmios. Aquí podemos observar que no llega a los 220, pero eso no afecta su funcionamiento. Por acá tenemos una resistencia de 1000 ohmios y ahí me marca 1. Y por acá me indica K ohms, 1 kilo ohm. Principales diferencias para el uso doméstico, básicamente ninguna. Voltaje, corriente, continuidad. Voltaje, corriente, continuidad. Voltaje en continua, voltaje en alterna. En este instrumento vienen separados. No hay que usar un selector, solamente hay que posicionarse en la medición correcta. Continuidad, aquí viene junto con la medición de diodos, cuando acá viene con la medición de resistencia y la medición de diodos viene aparte. Aquí no hay bornes, como en este caso. Aquí no tenemos que seleccionar ninguna conexión con los cables. Todo se mide a través de las mismas puntas y de hecho estos cables ya vienen integrados en el instrumento. De igual manera en este pequeño también los cables ya vienen integrados. Este solamente mide 500 voltios a diferencia de este que mide hasta 1000. Este de aquí mide 600 voltios, más que suficiente para un uso doméstico. Este por acá mide hasta 1000 voltios continua, hasta 700 voltios alterna, más que suficiente. Y tiene aquí su medición. Voltios en alterna, voltios en directa. ¿Qué no mide este instrumento de aquí? Continuidad, curiosamente. Este no tiene alarmita, pero hace otras cosas que explicaré más a detalle en el segundo video, donde hablamos de usos industriales o de otro tipo de usos. Ahora, después de este video, ya sabes para qué necesitas o no necesitas un multímetro en tu casa. Como siempre, espero que esta información te sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente. Por favor, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal si te gusta y nos vemos pronto.